Ok, listo, empezamos. El Señor Jesús les bendiga. Empezamos lo que viene siendo la lección número 2. Nos quedamos en la ocasión pasada, en la lección que apenas acabamos de terminar, que Noé entra al arca y llueve por 40 días hasta que todo, bueno, vamos a leer la Biblia acerca de eso. Esto se encuentra en Génesis 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvias sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. La Biblia nos relata que en número eran 8 personas por causa de que Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, el diluvio duró 40 días. Durante ese tiempo murió toda carne que se movía sobre la tierra. Es decir, todo ser humano fue destruido. Todo ser humano y todo animal. Solamente los que estaban dentro del arca fueron los que se salvaron. Y después de eso es que empieza esta tercera dispensación, que es el gobierno humano. Inmediatamente ellos salen del arca cuando ya entraron a lo seco. Noé hace un sacrificio para el Señor. Y este sacrificio fue agradable. Eso lo encontramos en Génesis 8, versículo 20, y dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, el Señor puso estas estaciones, ¿verdad? Entonces él dijo, no va a volver a destruir la tierra de la misma manera. Cuando Noé hace esto, el Señor les hace un mandato, él percibe su olor grato para él, y él bendijo a Noé y le dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Él les mandó a que se expandieran y se multiplicaran por sobre toda la tierra. Sin embargo, Noé, en sus días de que él había plantado y le había ido bien, él en una ocasión se emborracha y él está en su cuarto ebrio con su embriaguez. Y uno de sus hijos, el más joven, por eso entendemos que Cam es el hijo más joven, entra al cuarto y al ver a su padre desnudo, él estaba desnudo, él empieza a burlarse de su padre. A lo que sucedió después de esto, que al darse cuenta Sem y Jafet entran y lo cubren. Ven, aquí miramos dos cosas. Cam al entrar y mirar la embriaguez de su padre, se burla. Es exactamente lo que hace el enemigo con nosotros cuando nos mira embriagados, sin noción, sin mirar a dónde nosotros vamos. Ese es el estado que a él le agrada que nosotros estemos. A él le gusta que nosotros andemos sin rumbo y sin esperanza, sin noción de a dónde vamos a ir y sin saber cuál es el plan de Dios para nosotros y cuál es el propósito de nuestras vidas. Entonces, y miramos a Sem y a Jafet, que ellos entran y cubren a su padre. Entonces, esto nos da también a saber, el propósito de Dios siempre va a querer cubrir nuestra vergüenza, siempre va a querer
darnos honra tal como lo hizo con Eva y con Adán en la primera dispensación, la inocencia. Él les mandó a hacer túnicas y los cubrió. Es algo muy importante para el Señor que nosotros cubramos esta naturaleza que Él nos dejó, nuestro cuerpo, nuestro ser. Esto viene siendo santidad externa, ¿no? Lo hacemos para agradar a Dios, no por una religión ni por un rito, sino que es para agradar a Dios. Entonces, continuamos. Para ese entonces, ellos empezaron a multiplicar, pero ellos no se expandieron sobre la tierra, ellos no obedecieron lo que el Señor les dijo. Entonces, sin embargo, de la descendencia de Cam, nace uno que viene siendo un poderoso. Su nombre es Nimrod. Y entonces durante ese tiempo la tierra tiene una sola lengua. Todos se comunicaban, todos se podían entender. Entonces ellos dicen, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Claro, ¿qué los motiva a ellos a hacer esto? El temor a que nuevamente ocurra otro diluvio, es decir, la desconfianza, la falta de fe en el Señor, en Dios, porque Dios había dicho que no iba a volver a destruir la tierra con diluvio, con agua nuevamente. Sin embargo, ellos, por temor y por querer igualarse a Dios, querer estar en un lugar a salvo, querer estar en un lugar a salvo, tener un lugar seguro, cuando nosotros en verdad encontramos ese lugar seguro en Él, en Dios. Sin embargo, ellos no lo vieron de esta manera y empezaron a desobedecer lo que el Señor les había dicho. De la raza de Sem, de Arfaxad, descendencia de Sem, hijo de Sem, es que viene la raza hebrea. Continuemos en la página número 11. Esta es la continuación del gobierno humano. Entonces, al momento que ellos dicen, vámonos, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, ellos estaban queriendo igualarse a Dios, querían llegar hasta donde Dios estaba. Cuando ellos empiezan esta labor, la Biblia dice que cuando ellos empiezan, nadie los iba a parar. Entonces el Señor baja y dice, si continuamos llegando al hombre haciendo todo esto, nada los va a parar. ¿Qué hizo el Señor? El Señor les hizo ver de que no importa cuán intento nosotros hagamos para llegar a Dios, si no es la vía correcta, no lo lograremos. No importa qué hagamos para llegar a Dios, si no es la vía correcta, no lo lograremos. Tiene que ser a la manera de Dios. Entonces, dado que ellos habían desobedecido y se habían puesto, claro, esto era por el liderazgo de Nimrod. Nimrod fue el que planeó todo esto, y de la descendencia de Cam ya les digo, de la descendencia de Cam es que vienen todos los constructores, los flautistas, y todas estas personas que tenían habilidades para poder hacer las cosas. En su hoja de estudio les dice, permítame tantito, en su hoja de estudio les dice cómo ellos empiezan a hacer esto. Génesis 10, 8 al 10. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod. Así como Nimrod es, y fue el comienzo de su reino Babel. Entonces, bajo el liderazgo de Nimrod es que ellos pudieron empezar a construir esta torre. Cuando el Señor se da cuenta de esto, pues es cuando viene el juicio.
el juicio es que el Señor los esparció sobre la faz de toda la tierra. Él bajó y confunde todas las lenguas. Y vemos aquí de los descendientes de Cam, fueron para África, Arabia. De los descendientes de Sem, viene todos los asirios, y de los descendientes de Jafet, que vienen siendo nosotros, Asia Menor y Europa. Entonces aquí miramos el gobierno humano termina en juicio, que es la dispersación o la dispersión. Bueno, el principio de las naciones y las lenguas empieza acá, dado que el Señor había dado mandato de que ellos por su propia cuenta, ellos expandieran sobre la tierra, y por causa de la desobediencia y por haber intentado igualarse a Dios, es que el Señor hace esto. Y miramos aquí que este es el primer tipo de anticristo. Anticristo es todo aquello que se opone a Dios, todo aquello que se opone a lo establecido por Dios. Entonces, bueno, miramos en Nimrod, él quería igualarse a Dios y formar una jerarquía, un liderazgo federal. Entonces, y esto fue lo que ocurrió. Nada de lo que nosotros intentemos, si no es la voluntad de Dios, no se dará. Eso nos deja saber, y eso es bueno, eso nos deja saber que es Dios tomando el control para llevarnos al lugar donde Él nos quiere llevar. Cuando las cosas nos salen bien y es para mal, que estamos haciendo algo malo y las cosas nos salen bien, no podremos llegar al lugar que el Señor nos quiere. Entonces, Él lo hace por amor. Muchas veces las cosas que nosotros planeamos no se dan, pero es por amor. Entonces, continuemos con la cuarta dispensación, que es la promesa. El mundo se fue multiplicando, las razas se fueron haciendo, vienen los cananeos, los jezebeos, y bueno, todas estas, diríamos razas, ¿sí? Todas estas etnias, ¿verdad? Entonces, y de todas estas personas de la descendencia de Sem, semitas, el Señor mira a un hombre de lejos, Abraham, y cuando él lo mira, él le llama, y el llamamiento divino de este hombre lo encontramos en Génesis 12:1. Y miramos Génesis 12:1, y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es el llamamiento que el Señor hace a Abraham y le da un mandato. Salte de la tierra de tu parentela. Yo te mostraré al lugar que tú debes de ir. Y él lo hizo. Él lo hizo por fe. Más adelante, bueno, sabemos de que Abraham agarra a su esposa, su sobrino Lot, porque él no tenía hijos, y se echan a andar. Durante su travesía, durante su tiempo, ya la edad avanzada, el Señor viene y visita nuevamente a Abraham, y es cuando le hace el pacto y le cambia el nombre. Miramos eso en Génesis 17, 10 al 14. Entonces miramos que el Señor primero nos llama por nuestra obediencia y permanecer en Él, es que Él hace un pacto. Y ese pacto es de generaciones en generaciones. Entonces, como dice su palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquellos que permanecen son los escogidos y son los que Dios hace pacto con ellos. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero que el Señor haga un pacto con mi esposo, de nuestra descendencia. Entonces, conmigo también. Entonces, Génesis 17, 10 al 14. El Señor le dice a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto.
Esto hoy en día lo miramos de que para uno entrar en ese pacto debemos quitar el prepucio de nuestro corazón, ¿verdad? Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara su nombre. Entonces vemos que aquí el Señor hace un pacto donde le manda a Abraham a cortar el prepucio. Cuando en el mismo capítulo 17, en el versículo 1, es donde encontramos cuando el Señor le cambia el nombre. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Qué bonito encuentro. Yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, es una ordenanza. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, hago mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El Abraham se entiende que es padre de una multitud. Entonces, este es el pacto que el Señor hace con Abraham. Claro está, el Señor había visto la fe de Abraham al salir de su tierra, de su parentela y buscar el sitio donde el Señor le iba a dar. Y para él probar su fe, el Señor le pide un sacrificio. Anteriormente de eso, el Señor le había dicho, claro, Abraham tenía ya 90 y tantos años y él no era padre, él todavía no tenía hijos, Sara era estéril. Entonces el Señor le dice, llega, le visita y le dice para en pasar de un año, tendrás un hijo, a lo que Sara se ríe. Sara se ríe porque ella le pareció algo insólito, algo inusual, como una mujer de avanzada edad sin menstruación, ya el tiempo ya pasó. Entonces, ¿cómo es que podrá quedar embarazada? Y esa es la maravilla de Dios. Era un hijo de promesa. Entonces llega en un momento que ese hijo de promesa llega a la vida de ellos y le ponen por nombre Isaac. Este es el nombre que Dios les había dicho por causa de que Sara se rió. Le dice, le pondrás por nombre Isaac. Entonces, para probar Dios la fe de Abraham, le pide que le entregue a su único hijo, de promesa. Durante Abraham y Sara esperaban la promesa, tal vez se les hizo mucho tiempo esperar, porque ellos habían recibido la promesa, sin embargo no había llegado el cumplimiento de esa promesa y tuvieron que esperar por varios años. Durante ese tiempo, Sarai por falta de fe, por la espera que era muy, pues en realidad es muy difícil la espera. Entonces, él le pide a su esposo Abraham que se encuentre con su sierva Agar, y es donde nace Ismael, que es el hijo que Abraham tiene con la sierva de Sara, egipcia. Y de aquí es donde, miramos aquí, de aquí es donde viene la raza árabe de Ismael. Eso lo encuentra en Génesis 16, capítulo 16, versículo 15. Ya para el momento en que Isaac nace, Ismael ya estaba muy mayor, más mayor que Isaac. Ahorita, yo les digo ahorita, porque yo no recuerdo exactamente qué edad, pero si no me equivoco es 13 años. Sí, el versículo Génesis 17, versículo 25 dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio.
En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Entonces, Abraham ya su hijo ya mayor de 13 años cuando le nace su hijo Isaac. Sin embargo, Isaac era el hijo de la promesa y el Señor se lo pide para que lo entregue como sacrificio. Y Abraham va hasta el lugar donde el Señor le señala. Ustedes lo pueden leer en su hoja de estudio, vienen todos los versículos. Y Abraham va donde el Señor le señala y lo entrega como sacrificio. Y al momento de que él está entregando a su hijo como sacrificio, el Señor le detiene. El Señor le detiene y le dice, ahora he sabido de que en verdad me eres fiel. Ahora he sabido tu fe. Por eso nosotros todos los que tenemos fe en el Señor venimos a ser hijos de Abraham por la fe, porque Abraham viene siendo el padre de la fe. Y así es como la fe de Abraham fue probada. Al momento que el Señor le pide que le dé el sacrificio a su hijo. Luego miramos después de esto cómo el Señor había multiplicado los bienes de Abraham y durante todo este tiempo los bienes de ambos, de su sobrino Lot y de Abraham, eran demasiado que los siervos de ellos empezaron a pelear entre sí. Entonces Abraham le da a escoger a Lot a donde él desearía mudarse para que no hubiera más conflictos en ellos. Y claro está que Lot al mirar, porque él miraba con una vista natural, miraba donde estaba todo lo verde y todo lo bueno para poder él llevar a sus ovejas a pastar. Entonces, él decide agarrar para la zona donde estaba Sodoma y Gomorra. Entonces, ahí miramos acá en Génesis 13, 8 al 13, donde Abraham y Lot se separan. Nace, bueno, aquí en el estudio lo ponen de esta manera, sin embargo, esto pues sucede mucho antes, ¿no? Esto sucede mucho antes, donde Ismael nace, donde Ismael, sí, donde Ismael nace, y miramos pues cómo en más adelante Lot se encuentra en apuros porque eran unas ciudades muy paganas, muy rebeldes, muy fornicarias, muy adúlteras, eso era de todo ahí. Entonces, se encuentra en apuros y el Señor va con Abraham y le dice, he decidido exterminar a Sodoma y Gomorra, he decidido eliminarla. Y entonces viene Abraham y empieza a interceder. Y empieza a interceder y él empieza, si hubieran 50 allí, no los destruiría. Y le dice el Señor, no, si hubieran 50 no los destruiría. Entonces, y así sucesivamente Abraham vino bajando hasta llegar hasta 10. Y le dice, si hubiesen 10 allí, le dice, no los destruiría. Y, y le dice Jehová, no la destruiría por amor a los 10. Sin embargo, Abraham estaba intercediendo por causa de su sobrino Lot. Aquí vemos el poder de la intersección, el poder de la oración a favor de otros que no están delante del Señor. Así que no están bien delante de Dios, o sea, que no han venido a disfrutar de esta salvación. ¿Ya? Entonces, miramos más adelante cómo el Señor manda a sus ángeles por amor a Abraham, manda a sus ángeles a su amigo Morra y encuentran a Lot y su casa. Entonces, esto se encuentra en Génesis 1 al 28, es demasiado largo para yo poder leerlo, pero haciendo la explicación bien rapidita,
los ángeles fueron a salvar a Lot y su casa. Los jalaron de la mano, los sacaron y le dijeron, el Señor va a hacer llover fuego y azufre para estas ciudades. Entonces, la osadía de Lot, ¿no? La Biblia dice que el justo Lot, las oraciones, por supuesto, lo hacían justo, porque él, a pesar de que, pues claro, él no hacía lo mismo que los demás, él sufría por la situación de la condición de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, él ahí permanecía. Él no tenía esta relación con el Señor, la misma relación que lo tenía Abraham. Entonces, al momento que él llega, que los ángeles llegan a salvarlo, él cuestiona si eso es la voluntad de Dios. Él no sabía discernir. Entonces, los ángeles lo agarran de la mano y lo sacan. Y es cuando la esposa voltea a ver atrás y se convierte en una estatua de sal. Todo el relato lo encuentra en Génesis 19, del 1 al 28. Y esto viene siendo lo que es la cuarta dispensación, que es la promesa. Luego continuamos, esta es una lección muy extensa esta. Continuamos a la siguiente hoja, la hoja número 13. Miramos allí de que de Isaac nacen dos hijos mellizos. Abraham había mandado a uno de sus siervos a pedir a su tierra de donde él había salido, parentela para su hijo, una mujer para su hijo, y el siervo fue y encontró a Rebeca. Ustedes lo pueden encontrar esto, yo les digo en un momento. En el capítulo 24, Génesis 24, ustedes ahí pueden mirar toda la historia acerca de Rebeca. ¿Cuál es la señal que el siervo de Abraham le pide a Dios para saber si Rebeca era la candidata perfecta para Isaac? Entonces, Rebeca e Isaac se casan, ellos tienen hijos mellizos y la Biblia nos relata que desde el vientre estos tenían conflicto dentro de su ser, dentro de su vientre tenían conflicto. El Señor ya le había dejado saber, claro, a Rebeca de lo sucedido. Esto lo leemos en Génesis 25, versículo 21, y dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Noten, dice la Biblia que ellos luchaban dentro de ella. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces eso ya era profecía. Vamos a continuar más adelante. Permiso. Entonces, esto era una profecía de que el mayor serviría al menor. Estando ellos ya grandes, la Biblia dice que el favorito de Isaac era Esaú. Y el favorito de la mamá era Jacob. Uno era bien lampiño, Jacob era bien lampiño, y el otro era bien velludo. Esaú se dedicaba a cazar, perdón, y Jacob era, él era pastor, él se dedicaba al cultivo. Entonces, en una de esas, Isaac, él anda en su cacería, perdón, él llega muy cansado y encuentra a Jacob guisando ahí un potaje de lentejas, un guisado de lentejas bien sabroso. Entonces, él, hambriento,
subestimó su primogenitura, el valor, la bendición que era para él. Entonces, claro, Jacob, desde un principio, él tenía la intención de él adquirir esta bendición. Si lo vemos por el lado amable, Jacob quería la bendición que por ley le correspondía a Esaú. Sin embargo, Esaú la subestimó. Jacob hizo de las suyas para poder obtener esa bendición, y miramos de que cuando él llega del campo, Jacob le ofrece alimento a cambio de su primogenitura, y en cambio Esaú, él decide venderle la primogenitura. Eso lo encontramos en Génesis 25, versículo 27. En el versículo 29. Y dice, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, miramos ahí pues cómo Esaú vendió su primogenitura, y al momento de fallecer Isaac, pues Jacob, como había hecho trato, con ayuda de su madre, por supuesto, suplantó a su hermano Esaú, se hizo pasar por Esaú para adquirir la bendición de su padre. Y al momento que Esaú se da cuenta de que la bendición del primogénito le había sido dada a Jacob, empieza a tener, a huir. Jacob empieza a huir porque Esaú, pues claro, era algo que pues le quitó, ¿no? Le quitó la bendición, y hasta ese momento es que él vino a darse cuenta de lo que realmente implicaba ser el mayor. Y aquí es donde se cumple la promesa que el Señor, o mejor dicho, la profecía que el Señor le había dicho a Rebeca, de que el mayor serviría al menor. Y Jacob sale errante, buscando un sitio hasta llegar con el hermano de su madre. Con el hermano de su madre, Dios, no tengo el nombre, se me olvida. Llega hasta llegar con la hermana de su madre, lo cual encuentra a una en el pozo, a una mujer, hija de Labán, hija de Labán. Labán, hermano de Rebeca. Me disculpan ustedes, no todo lo tengo preciso en mi mente. Por eso les digo, ustedes estudien la hoja de estudio para que ustedes adquieran todo ese conocimiento. Entonces, al momento de que pues Jacob mira a Raquel, hija de Labán, él se enamora. Él entra en amor con esta mujer, y dado que pues Labán se da cuenta del amor de Raquel, estos hacen un trato, y Jacob decide trabajar para Labán por 7 años para poder tener a Raquel como esposa. Sin embargo, lo mismo que él había hecho es lo mismo que le sucedió a él. Su tío Labán lo suplantó, lo engañó. Y en vez de darle, la costumbre era de que la hija mayor tenía que casarse primero para poder dar a la menor en casamiento. Dado que la hija mayor no se había casado, entonces Labán le da la hija mayor, que era Lea, y se la da a base de engaño. Cuando Jacob se da cuenta de que no era Raquel su esposa, enojado y molesto, tuvieron que llegar a otro acuerdo, y por amor de Raquel, Jacob decide trabajar también para Labán otros 7 años más. Sin embargo, Raquel no podía darle hijos. Y durante ese periodo de tiempo Lea le estaba dando hijos a Jacob. Y durante ese tiempo, cuando Raquel se da cuenta que ella no podía tener hijos, le da a su sierva para que pueda tener hijos en nombre de Raquel, y lo mismo hace también esta Lea. Entonces, cuando ya
Jacob tiene muchos hijos y él mira que pues ha pasado mucho tiempo. Él dice, yo tengo que regresar con Esaú a pedir perdón. Y en camino, cuando va en camino, se le aparece el Señor. El primer encuentro que Jacob tuvo con el Señor es cuando él va huyendo. Para buscar refugio en un lugar. Fue cuando encontró la casa de su tío Labán. Y eso lo encontramos en Génesis 28, 10 al 22, donde Jacob tuvo un sueño, donde miraba una escalera donde ángeles subían y ángeles bajaban. Esto lo encontramos en Génesis 28 al 22. Sin embargo, después que este Jacob regresa para poder tener paz con su hermano, se le aparece nuevamente el Señor en forma de hombre y empieza a pelear con Jacob, y Jacob pelea, lucha con este ángel en forma de ángel. Lucha con este ángel por una bendición, y ahí lo miramos en Génesis 32, 24 al 32. Entonces vemos lo mismo que miramos con Abraham, cuando el Señor lo llama, ¿no? Y tiene este encuentro. Que la vida de Jacob no volvió a ser la misma después de este encuentro. Sin embargo, cuando el Señor hace un pacto, el mismo pacto que venía cargando Abraham, Isaac, el Señor lo renueva con Jacob y le cambia el nombre y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, le dice, porque has peleado con Dios y has vencido. Entonces miramos, por eso es que el pueblo de Israel se llama Israel por el nombre de Jacob, porque el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Entonces la descendencia de Jacob, del linaje de Abraham, es todo esto, ¿no? Jacob tuvo 12 hijos y ahorita vamos a verlos. Disculpen, tuve que hacer unas cositas, me disculpan. Continuamos, les digo de que Israel tuvo 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón. 4 de sus dos, ¿cómo explicarlo? De las 2 siervas de sus esposas, dado que esta, ay, me disculpan acá, dado que esta Lea era perdón, esta Rebeca era esta Rebeca era estéril, pues le da a su sierva para que le tenga hijos en nombre de ella. Me permiten acá, creo, me pasó un problemita aquí. Aquí está. Y aquí terminamos la lección número 2. Entonces miramos que esta Raquel le da a una de sus siervas porque ella no puede tener hijos, y lo mismo hace esta Lea. Entonces ya en sus últimos tiempos, ya que ya había, los hijos de Jacob estaban mayor, fue cuando el Señor le bendijo a Raquel con un varón, con un hijo, su nombre es José. Este es el hijo muy amado por Jacob, por Israel, porque lo tuvo en su vejez y porque es el primer hijo con la mujer que él amaba. Pero por causa de ese amor, los hijos mayores le tenían mucho coraje, mucha envidia, y ellos no le podían hablar pacíficamente, dice la Biblia, por causa de el coraje que le tenían, por causa del amor que su padre le tenía a él. Entonces, en una ocasión, el papá le manda a José a que le lleve provisión a sus hermanos, porque sus hermanos eran los que pastaban las ovejas. Entonces, y estando en él yendo a llevar la provisión, ellos se aprovechan de esta situación y venden a su hermano. El deseo de ellos era matarlo. Lo meten en una cisterna y es su hermano Rubén, en defensa de José, le dice, mejor métalo a una cisterna
y en esa cisterna, pues él tenía planeado ir a sacarlo después para no tener que ver la muerte de su hermano. Entonces ya mirar que iban pasando unos amalecitas que iban para Egipto, ellos en grupo decidieron mejor venderlo y lo vendieron. Eso lo miramos en Génesis 37, 12 al 28. Dice, José es vendido por sus hermanos acá. Y 12 al 28. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre. Creo que es larga lectura. Yo les voy a leer Génesis 37, versículo 23 en adelante. Para no puedo darme el lujo de leer toda la lectura porque yo creo que ya llevamos más de hora en esto. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esta túnica, se la había regalado su padre. Por causa de esto y porque José era un soñador, él tenía muchos sueños, era Dios ya dejándole saber a través de sueño lo que habría de venir. Entonces, ellos por causa de esto se enojaban más con él y entonces habían planeado hacerle este mal a su hermano. Entonces dicen, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. Iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces vemos aquí que ellos lo venden como un esclavo. Cuando llega José, este es comprado por Potifar, jefe de la guardia del faraón allá en Egipto. Y cuando él está puesto en la casa, lo hace mayordomo de su casa porque Potifar había mirado de que Dios estaba con José, que todo lo que él tocaba fructificaba. Aparte, José era una persona muy sabia, lo dice la Biblia. Entonces, pero José llegó muy joven a Egipto y la esposa de Potifar, ella lo empezó a desear y lo acosaba día tras día, lo acosaba. Y en una ocasión, ella pues quiso acostarse con él y a él no querer, ella se quedó con la ropa de él y él huyó cuando su jefe, Potifar se da cuenta de eso, lo manda a prisión. Lean toda la historia, en verdad lo hago lo más corto posible, yo creo, omito muchos datos. Es bastante extenso. Si estuviéramos aquí en casa y todos estuviéramos acá, yo con gusto relataba todo, pero desafortunadamente no puede ser así. Entonces, José fue injustamente a la cárcel, pero estando en la cárcel, Dios puso gracia sobre José y el jefe de la cárcel lo puso como mayordomo en la cárcel porque miraba que sobre José había gracia y estaba Dios con él. Entonces, José tenía el don de interpretar sueños y en una ocasión, dos de los siervos de Faraón, el copero y el panadero, fueron a la cárcel y los dos tuvieron un mismo sueño. Y José les da la interpretación. Y así como José les da la interpretación, se cumplieron los sueños. Al copero le dijo que él iba a ser restituido nuevamente y al panadero le dijo que lo iban a ahorcar. Entonces, tal cual José le da la interpretación, las cosas se dieron. Y le dice José al copero, no te olvides de mí cuando llegues.
Sin embargo, el copero, cuando llega con el faraón, sin embargo, el copero se olvidó de José. No era el tiempo de Dios todavía. El Señor procesó mucho la vida de José. Procesó mucho la vida de José. Cualquiera diríamos que José tuvo los motivos para enojarse, para perder la fe. José, si José no vivió con amargura y tuvo el coraje y la valentía para perdonar, era porque él estaba cercano a Dios, era porque él tenía una relación con el Señor. Ah, después de que esto sucede, el faraón mismo tuvo un sueño. Fue cuando el copero se da cuenta y le habla de José. Entonces José fue llamado por el faraón y José le interpreta al faraón el sueño. Y al mirar el faraón de que, de que los sueños eran uno solo y de la interpretación que le da, lo nombra gobernador de Egipto y le dice: solamente yo estando en el trono soy mayor que tú. Solamente yo estando en el trono soy mayor que tú. Es decir, que si el faraón mismo estuviese en otro lugar, aún José era mayor que el faraón. Entonces es un dato muy, muy importante. Leanlo, Génesis 39, de estar en la cárcel a pasar a ser gobernador de Egipto. Vino una hambre muy fuerte para todas las naciones, en donde los hebreos tuvieron que ir a buscar alimento a Egipto. Esto ya había sido profetizado por José, por causa de que el sueño se trataba de esto. Entonces, al llegar los hermanos de José a Egipto en busca de comida, él los prueba y él se da cuenta que habían cambiado y los perdona y manda a llamar a toda la descendencia, a toda la casa de su padre. La verdad se descubre. Israel, Jacob, se da cuenta de que su hijo no había sido muerto, sino de que había sido vendido como esclavo, y del sufrimiento de José. Sin embargo, José tuvo una buena vida después de haber pasado por este largo proceso. Entonces todos los israelitas llegan a Egipto y miramos que la promesa que se le dio a Abraham termina en juicio, y el juicio es la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel fue oprimido por varios años. Sin embargo, cuando muere José, él sabía que el pueblo iba a salir de allí. Durante estuvo José vivo, y los faraones o el faraón que conocían la descendencia hebrea, no hubo esclavitud, pero cuando se levanta un nuevo faraón que no conoce nada de los hebreos, por temor a que ellos se multiplicaran y que fueran después sus enemigos de ellos, es que los ponen bajo presión y los tienen como esclavos. Así que cuando Satanás viene a querer esclavizarte, es porque sabe él que tú puedes ser mayor que él. Tú tienes más poder, porque el que está en nosotros es mayor que está en el mundo. Y no importa en qué situación nos encontremos actualmente, si venimos al Señor Jesús, si venimos a él, el Señor nos da la libertad y venimos a ser mucho más poderosos que el enemigo. Y miraremos en la próxima lección, porque aquí termina nuestra lección número 2. Miraremos en la próxima lección cómo el Señor, con todo su poder y sus maravillas, saca al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y miraremos más adelante qué sucede con este pueblo también. Por lo pronto, les pido lean la hoja de estudio, el cuestionario, hagan las 2 lecciones. Si yo puedo poner de mi tiempo a hacer esto, ustedes también. Ustedes también. Entonces miramos, son 12 hijos, 12 tribus. La promesa termina en esclavitud en Egipto. Miramos que cuando todos los israelitas llegan allá, José los cuida, y él se da cuenta que la razón por qué el Señor había permitido todo esto era para preservarles la vida. Entonces, los israelitas son los descendientes de Jacob. Aquí miramos por qué el pueblo de Israel se llama Israel.
Bien, mis hermanos, esto es todo por hoy. Esta es la lección número 2. En verdad les encargo, hagan su tarea, escriban el cuestionario. Ya les muestro. Escriban en un papel para que se les haga más fácil, porque ya yo sé que pues tal vez por la situación económica no podemos ir a printar estas hojas. Vean, esta lección, bueno, este estudio es completamente diferente al otro, al que se está dando. Este es un estudio base donde, como en la escuela, el estudiante llega, recibe lo que la maestra le enseña y luego está una prueba, y estas son las pruebas de cada lección. Entonces, muy importante, agarren un cuaderno, pónganle los números, anoten las preguntas y ya con su teléfono o computadora o tableta, lo que ustedes tengan, vean la hoja de estudio y con su Biblia, miren los versículos bíblicos y en base a esos versículos bíblicos, anoten sus respuestas en su libreta, tómenle una foto y publíquenlo en el grupo de WhatsApp para poder saber que lo están haciendo. Esto me va a dar ánimo a seguir. De no ser así, lo siento mucho, no podré seguir hasta terminar. Al menos con que una persona pueda hacerlo. Si una persona entre todos ustedes tiene el deseo en verdad de aprender de la palabra de Dios, de absorber todo esto y hacer las cosas, con eso soy más que bendecida, porque eso quiere decir de que una alma cuenta, y eso quiere decir que la obra de Dios se está llevando a cabo. Entonces, yo les animo en verdad. Nos miramos la próxima semana con la lección número 3. El Señor Jesús les bendiga.